Arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan este día aquí en su programa de miércoles, acá entre nos. Los saluda aquí su amigo Fabián Ruiz, su historiador de cabecera, a nombre de nuestro titular Javier Águila, que todavía no se encuentra con nosotros, que muy pronto pues lo vamos a tener por aquí en estas transmisiones de los días miércoles. Y el día de hoy estamos bastante contentos, el día de hoy andamos de manteles largos, porque ¿qué creen? Que esta emisión, estos programas están cumpliendo 7 años. Hoy andamos por eso festejando, y a partir pues del día de hoy esperen sorpresas que vamos nosotros a tener. Tanto los colaboradores como nuestro titular Javier Águila tenemos preparadas, pues hay varias cosas que vamos a tener a partir pues de este momento, a pues todo lo que resta del año, ¿no? Vamos a estar pues celebrando estos 7 años de ardua labor, donde pues se han pasado pues varias cosas, como en todo, ¿no? Donde pues nos ha tocado también experimentar una pandemia en esos 7 años, ¿no? He de decir que pues desde que se comenzaron esas transmisiones, yo tengo aproximadamente viniendo a este programa durante 4 años aproximadamente, desde la primera vez que pues me hicieron el favor de invitarme y traer uno de los temas históricos, que ya sabe, pues son los temas a los que yo me dedico, ¿no? Entonces, pues un gusto poder saludarlos y poder compartir esta celebración con todos ustedes, ¿no? Con todos los que nos sintonizan. Pues muy buena tarde, una tarde pues bastante calurosa. Estamos ya en Semana Santa, la Semana Mayor, ¿no? Como es coloquialmente conocida. Y este es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, la Semana Santa. ¿Qué es lo que pues está ocurriendo con esta semana, donde pues muchos andan de vacaciones, muchos por ahí andan en la playita, muchos pues utilizan pues esta semana como un hecho de contrición, un hecho de perdón, ¿no? Los que son pues más religiosos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en nuestro estado, en Puebla, ya que pues no es un estado que tenga playa cerca, pues sin duda lo más cercano que se tienen pues son los famosos balnearios, que los vamos a ver, yo creo, este fin de semana pues muy llenos, ¿no? Abarrotados. Y por otra parte, pues Puebla también es uno de los estados más importantes en esto que se conoce como el famosísimo turismo religioso, ¿no? Ya que sabemos y se cuenta que pues Puebla es uno de estos estados que en cada esquina tiene una iglesia, sobre todo pues en esta parte del centro histórico. Entonces pues hay mucha devoción, hay también pues muchos eventos que se llevan a cabo justamente en el marco de esta Semana Santa. Entre ellos, por ejemplo, pues el famosísimo Vía Crucis, que se lleva a cabo el Viernes Santo, y todo esto pues va a comenzar justamente el día de mañana. Aunque pues toda la semana pues es considerada tal cual como la Semana Mayor, pues todos estos eventos, todas estas situaciones, todo lo que se lleva, comienzan a partir del día de mañana, ¿no? Es supuestamente el primero de estos días santos, el primero de estos días que son representativos de lo que es en sí la Semana Santa, ¿no? Que hay que decirlo, ¿no? A final de cuentas pues es una celebración religiosa, una celebración pues de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que pues es uno de los cultos que pues más se veneran aquí en nuestro país, ¿no? Y entonces pues desde el día de mañana pues vamos a empezar a ver estas diferentes representaciones, ¿no? Con el Jueves Santo, también conocido como el día de el lavatorio de los pies, ¿no? Que pues como cuenta por ahí la historia, justamente una noche antes de la crucifixión de Jesucristo, pues ocurre
todo esto de la traición de Judas, cuando le da el beso, es la última cena, y entre las cosas que sucede está esta parte pues bastante curiosa donde Jesús lava los pies de sus apóstoles, ¿no? En señal pues esta pobreza que Jesucristo pues también tanto profesaba, ¿no? De alguna forma. Y esto se ha adaptado a la contemporaneidad, ¿no? Entonces ahora se sigue celebrando esta cuestión del lavatorio de pies, ahora un tanto diferente. En ocasiones el lavatorio de pies pues se hace a personas de las comunidades o a presbíteros o a seminaristas o a sacerdotes, ¿no? Va dependiendo en el lugar o quién organice este lavatorio de pies, ¿no? Entonces, justamente, pues mañana inicia, pues, esto que se conocen como los días santos, ¿no? Los días mayores. Posteriormente, pues vamos a tener el día viernes, que como les digo, pues justamente aquí en nuestro estado de Puebla, pues se vive un Vía Crucis, pues un tanto más tradicional, no un Vía Crucis tanto como podríamos decirlo como teatral, ¿no? Como es este famoso Vía Crucis de Ixtapalapa, ¿no? Que es más bien una representación teatral. En el caso de aquí de la ciudad de Puebla, lo que se hace es que se sacan pues varias figuras muy representativas de diversas iglesias del mismo centro de la ciudad y se hace un recorrido por el mismo centro, ¿no? Entonces ese es el famoso Vía Crucis. Por otra parte, pues también se hace una vendimia ahí en la subida hacia los fuertes. Pues bastante interesante, donde pues también llega muchísima gente. Y posteriormente pues vamos a tener el Sábado de Gloria. Y por último, pues el famosísimo Domingo de Resurrección, ¿no? Que es el día que terminan pues todas estas celebraciones y pues obviamente para los que son religiosos, ¿no? Para los que no, pues muchos de ellos, les digo, pues están en este momento disfrutando de sus vacaciones en la playa. Pues sin duda a los que pues somos asalariados, a los que pertenecemos a las clases trabajadoras, pues nos toca quedarnos aquí en la ciudad y pues aguantar el calor que realmente pues está un tanto insoportable en los últimos días, ¿no? Hay que decirlo que pues sí, últimamente en esta semana la primavera nos está pegando con todo. Pues es pues más o menos lo que tenemos aquí de lo que se va a llevar a cabo justamente en esta Semana Santa, justamente en estos días santos. Por otra parte, por ejemplo, pues tenemos actividades pues bastante interesantes en algunos lugares de Atlixco. Donde, por ejemplo, se lleva esta tradición de los forjados, ¿no? Una tradición, pues, yo la diría, pues, bastante como extraña, donde, pues, algunos hombres se cubren la cara y hacen una especie de ritual donde se flagelan, donde se lastiman los cuerpos. Entonces, pues en esta situación, pues también podemos ver ese tipo de expresiones, ¿no? Que también son típicas, que también son comunes de esta Semana Santa, ¿no? Entonces, aquí en Puebla tenemos algo que es bastante interesante y bastante representativo de la Semana Santa, algo que pues no muchos conocen, que es el famosísimo Vía Crucis histórico o Vía Crucis franciscano, que se encuentra donde se hizo la primera traza de la ciudad de Puebla, allá hacia el año de 1531, la primera vez que se dio una misa por Fray Toribio Benavente de Motolinía, la primera vez que se ofreció una misa en lo que en algún momento pues se va a fundar posteriormente como la ciudad de Puebla, en esta parte que ahora nosotros conocemos como el barrio del Alto. Ahí justamente se establecen los franciscanos y ahí ellos deciden hacer un Vía Crucis pues bastante interesante, ¿no? Un Vía Crucis que asemeja completamente el caminar que tuvo Jesús desde que le pusieron la cruz hasta el cerro del Calvario, ¿no? Entonces es una representación que, como se los menciono, pues no muchos en la ciudad lo conocen y
pues son una serie de capillas que se van integrando unas con otras y cada una pues va representando una de estas etapas o una de estas partes de el famosísimo Via Crucis que vivió Jesús en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues esta parte también es muy, muy interesante para pues todas las personas que andan aquí por el estado de Puebla. Les digo, por ejemplo, el día de mañana se tiene esta tradición de visitar las 7 casas, visitar 7 iglesias. Y entonces, en esa situación, pues muchos podrían tomar este Via Crucis. Si es que está abierto, por lo regular siempre lo abren en estas fechas, pero pues si es que está abierto este Via Crucis, pues podrían visitarlo, conocerlo y aparte pues así matan 2 pájaros de un tiro, ¿no? Visitan las 7 casas y aparte pues también conocen el Via Crucis franciscano, el Via Crucis histórico que les decía pues se encuentra ahí en lo que es el barrio del Alto y también incluye pues parte de lo que es el barrio de Chanenetla, ¿no? 2 barrios bastante tradicionales de la ciudad de Puebla. Y pues son el tipo de festividades, el tipo de situaciones que van a ocurrir aquí en nuestro estado, pero pues también tenemos que decir que en toda la República pues se llevan a cabo pues diferentes procesiones, como lo mencionaba hace rato, pues una de las más famosas, una de las más conocidas, pues la de el Cerro de la Estrella de Ixtapalapa, que aparte pues es una tradición que viene desde el mundo prehispánico, ¿no? Nada más que pues en estos sincretismos, en esta combinación de culturas, ya saben que existió entre lo prehispánico y lo español, pues se volvió un Via Crucis posteriormente que se lleva a cabo cada año y es uno pues de los más representativos, es uno de los más importantes, ¿no? Entonces, pues yo creo que justamente pues en esta etapa, en estos días, pues son tiempos de reflexión, ¿no? Para todos aquellos que no se fueron de vacaciones, pues no nos queda más que quedarnos a reflexionar, que quedarnos a pensar, encaminar un poco más nuestro camino, nuestra vida hacia, tal vez no ser religiosos, pero sí tal vez hacia encontrar una parte pues de nuestra espiritualidad o encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Por aquellos que, digo, también pues tienen por ahí vacaciones, les digo, pues en el caso de uno, pues ni siquiera pues vacaciones tuvo por ahí, ¿no? Bueno, nada más como a muchos pues nos dan los días principales que son jueves y viernes, ¿no? Pero pues de ahí en fuera nos ha tocado estar trabajando pues toda la semana. Aquí y pues el día de hoy pues compartiendo con ustedes pues este tema, ¿no? De la Semana Santa y aparte pues unas efemérides que ya sabe que pues también aquí como su historiador de cabecera, su historiador de confianza pues traemos efemérides que pues en un segundo bloque de este programa pues vamos a traer a colación. Pues por ahora vamos a mandar saluditos aquí a los que nos están viendo en esta transmisión. Por ahí a Marian, que nos sigue aquí constantemente. Ahí a todas las personas que nos ven desde la comunidad de Xonacatepet, que también ahí varios amigos dicen que siguen aquí el programa. Por ahí a varios de los compañeros de la licenciatura de pedagogía del IEDEP, que muchos de ellos también siguen este programa, siguen aquí pues atentos de lo que su compañero, o sea, sé yo, pues viene a decir aquí cada 15 días, cada semana, cuando somos invitados, ¿no? Entonces, pues saluditos también por aquí. Ah, pues nada más hasta ahí, pues a todas las personas que también pues nos van a ver posteriormente en las repeticiones. Y bueno, pues como les decía, en una segunda ronda vamos a estar hablando un poquito más de temas históricos, un poquito más acerca de las efemérides. Por ahora pues vamos a un pequeño corte y volvemos en su programa Aquí Entre Nos. En un momento regresamos a tu programa Acá Entre Nos.
Ansus Multimedios. Las tardes de Ansus son tardes de contenidos atractivos, actuales, de interés. Respira. Tómate tu tiempo. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Por la tarde necesitas un suspiro. Recargar energía. Detente y respira. Contenidos que transforman tu vida. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Visita en la web www.ansusmultimedios.com. Búscanos. Nuestras redes. Facebook, Ansus Multimedios. Instagram, Ansus Multimedios. Twitter, Ansus Multimedios. YouTube, Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia Digital. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Voces con sentido. Ideas sonoras. Expresiones que marcan pauta. Ansus Multimedios. Ya estamos de regreso en tu programa Acá Entre Nos. De vuelta aquí, queridos amigos, haciendo aquí un pequeño receso, una pequeña pausa. Como les decía en un principio, pues el día de hoy andamos aquí de manteles largos, aquí en su emisión de miércoles, cumpliendo 7 añotes de programa. Y como lo saben, pues este programa en un principio, pues uno de los temas principales pues era la prevención. Y con respecto a esto, pues nunca dejar de lado pues estas indicaciones, ¿no? Sobre todo pues en esta temporada de calor, en esta temporada de vacaciones. Pues ya lo sabe, mantenernos hidratados, eso es muy importante. Usar bloqueador solar, en este caso, que también es muy, 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 muy importante. Ya estamos aquí de regreso, tuvimos aquí unos pequeños inconvenientes, pero pues les decía, en estos tiempos pues tenemos que estar aquí prevenidos por las olas de calor que nos pueden dar, ¿no? También pues muchas enfermedades que vienen junto con el calor, las famosas calenturas que también pueden dar con respecto al cambio de clima y todo lo que tenemos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar, ahora sí, a los temas históricos. El primer tema que vamos a tocar es uno que se vivió justamente en los primeros días de este mes de abril. Un tema bastante interesante, que pues casi no es tocado, que casi no es revisado dentro de la historia, ¿no? Y este hecho muy importante, sobre todo para el estado de Puebla, es el mismísimo 2 de abril. ¿Qué pasó el 2 de abril? Un 2 de abril del año de 1867. Este día, pues, es conocido como el aniversario de la toma de Puebla. ¿Pero por qué aniversario de la toma de Puebla? ¿A qué se refiere pues este nombre? ¿A qué se refiere esta celebración, esta efeméride que nosotros tenemos ese día? Que pues debería de ser una muy, muy, muy importante, ¿no? Porque sin duda alguna, por ejemplo, tenemos muy presente, tenemos muy pendiente el tema del 5 de mayo, ¿no? Como un hecho histórico muy relevante para el estado de Puebla. Sin embargo, yo considero que el 2 de abril es un hecho todavía muchísimo más importante que el mismo 5 de mayo, ¿no? Porque si bien el 5 de mayo se ganó una batalla,
que fue bastante simbólica y bastante representativa, sobre todo para esta parte de la historia de México, ¿no? Porque fue uno de los primeros hechos dentro de la historia de México donde los habitantes de ese contexto, pues empezaron a sentir este arraigo de ser mexicanos, ¿no? Donde por primera vez el pueblo de México se unió en contra, pues, de un ejército invasor. Sin embargo, sabemos que solamente esto que ocurre el 5 de mayo, pues fue, a final de cuentas, una batalla de un solo día. Por otra parte, el siguiente año, y es algo que casi no se cuenta, la batalla del 5 de mayo, que fue en el año de 1862, pues nos deja pues ahí triunfantes, pero pues al ejército francés lo deja molesto, lo deja indignado y lo deja con resentimiento, ¿no? Por lo cual, pues el pueblo francés al año siguiente, en el año de 1863, va a volver, va a regresar, y ya no solamente con una tropa de exploración como fue la primera vez. Ahora sí viene con lo que se conocía en ese contexto, en ese momento, con el ejército más poderoso del mundo, ¿no? Y pues México, pues ya no le queda otra, ¿no? Ya no pudo soportar después de pues estar aguantando, de haber ganado esta batalla el 5 de mayo, pues ya no puede más, ¿no? Contra estos invasores. Y entonces es invadida la ciudad de Puebla justamente en el año de 1863, y es un sitio que va a durar entonces hasta el año de 1867. ¿Qué quiere decir que la ciudad estuvo sitiada? Pues quiere decir que pues fue tomada por los franceses, ¿no? Nadie podía salir ni entrar de aquí de la propia ciudad. Fueron bloqueados las vías de comunicación. Entonces, pues estuvo sumergido en un caos bastante importante todos estos años la ciudad de Puebla, ¿no? En esta venganza que de alguna forma tomaron los franceses a partir de ese año de 1863, ¿no? Posteriormente, hacia el año de 1867, después de varios años de que estuvo tomada la ciudad de Puebla, pues vamos a ver entonces que el que va a fraguar esta intervención, el que va a fraguar este rescate de la ciudad de Puebla, esta toma de la ciudad de Puebla, pues va a ser el mismísimo Porfirio Díaz, ¿no? Este personaje que lo hemos dicho antes aquí, a lo largo de la historia, pues ha sido bastante relegado. Sin embargo, pues esta parte de la historia de Porfirio Díaz es la que debería de ser más mencionada y la que debería de ser más recordada, ¿no? Ya que pues este hombre sin duda alguna fue un héroe, ¿no? Justamente pues en la batalla de 1867, pues él fue el artífice. Él, por medio de varios planes que se ejecutaron justamente ese día, logró liberar a la ciudad de Puebla, ¿no? La ciudad de Puebla que en ese momento pues estaba sometida por el general Bazaine. Así fue como llegaron las tropas del ejército mexicano, estas tropas que estaban conformadas por personas de todo el país, ¿no? Sobre todo, obviamente, por personas del estado de Oaxaca, ¿no? Que era el ejército que de alguna forma pues manejaba Porfirio Díaz, ¿no? Podemos ver aquí que los conservadores que estaban del lado de los franceses, porque no solamente al ejército francés, pues lo integraban personas que venían justamente de este país, sino también mexicanos que eran de este lado, ¿no? Del lado conservador, pues también estaban apoyando a el bando francés, ¿no? Entonces los conservadores resistieron con tenacidad. Sin embargo, al amanecer, Puebla había caído y pues fue una noche completa de batalla donde podemos ver que cayó por parte de las tropas republicanas o las tropas de México, un jefe y 6 oficiales, además de 146 individuos que murieron ese día, ¿no? Por otra parte, también perdieron su armamento, más de 2,000
prisioneros, ¿no? Prisioneros franceses que en ese momento pues perdieron la batalla, ¿no? Entonces pues es uno de estos hechos pues bastante importantes. Les digo porque pues sin duda alguna la batalla del 5 de mayo pues fue un hecho que pues solamente fue una batalla de un día, ¿no? Y que sin embargo pues al año siguiente pues todo lo que de alguna forma se ganó en ese momento pues también se perdió, ¿no? Entonces, pues al momento de que se libera el estado de Puebla, el sitio de Puebla, días después, el 12 de abril, también pues se va a hacer la toma de la Ciudad de México. Y esto va a traer como consecuencia muchos hechos históricos que se van a llevar más adelante, ¿no? Posteriormente pues también vamos a ver que va a ser la captura de Maximiliano, que pues en ese entonces estaba todavía dirigiendo lo que se conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Va a ser capturado Maximiliano allá en Querétaro, junto a sus generales, ¿no? Miramón y Tomás Mejía. Y pues van a ser fusilados y asesinados también en ese mismo año, ¿no? Algo muy interesante de esta parte de la historia y podríamos decirlo también como curioso, es el hecho de que, por ejemplo, el general Miramón pues va a terminar a final de cuentas sepultado aquí en la misma ciudad de Puebla, ¿no? Un hecho como que bastante contradictorio, ya que pues este personaje pues siempre fue alguien pues bastante conservador, alguien que apoyó al Segundo Imperio Mexicano y sin embargo pues va a terminar en una de las ciudades que fue de las más importantes dentro de pues todas las batallas que se libraron justamente en este contexto del Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, pues el cadáver de Miramón pues va a acabar aquí por el hecho de que pues Puebla es una de las ciudades también pues más conservadoras de la República Mexicana, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos de este hecho muy importante que yo como pues lo mencionaba en un principio, me parece que tendría que tener más relevancia, tendría que pues tener más festejos, o de aparte pues ser más recordado, ¿no? Porque sí, hay que decirlo que pues muy pocas personas pues han de conocer acerca de esta importante fecha, eh, donde pues fue liberada la ciudad de Puebla por el mismísimo Porfirio Díaz, ¿no? Como les digo, él ejecutó un plan que a final de cuentas hizo que se lograra derrocar al ejército francés, que todavía en ese tiempo era considerado pues el ejército más poderoso del mundo, ¿no? Entonces pues esa es la primera efeméride que nosotros tenemos justamente pues de estos días del mes de abril. La segunda efeméride que tenemos nosotros es de un personaje también muy importante dentro de la historia de México. Hoy es miércoles 5 de abril, en unos cuantos días, justamente 5 días más, el 10 de abril, vamos a estar también conmemorando la muerte de uno de los personajes más icónicos dentro del contexto de la Revolución Mexicana. Y me refiero al mismísimo caudillo del sur, o también conocido como el Atila del Sur, el mismísimo Emiliano Zapata Salazar. Este hombre que nació en el estado de Morelos el 8 de agosto del año de 1879 y murió, como se los decía hace un momento, en Morelos el 10 de abril del año de 1919, ¿no? Pues Pancho Villa va a ser uno de los personajes más representativos de lo que se conoce como la Revolución Mexicana. Es un personaje que desde los principios de la Revolución Mexicana pues va a estar involucrado, ¿no? En un principio pues del lado de Francisco I. Madero hasta el año de 1911. Donde pues de alguna forma pues es un tanto traicionado por Francisco I. Madero, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues ya que pues el Francisco I. Madero pues en ese contexto se la pasó pues también ahí traicionando a todos estos personajes que lo apoyaron para llegar a ser presidente, en ese momento cuando el mismo Zapata va
a pedir cuentas, a que se le respetara el ideal que por lo que él estaba luchando, ¿no? Que es esto famoso de tierra y libertad, pues se llevó con la sorpresa de que se hizo un reparto agrario, pues bastante, podríamos decirlo, chafa, que pues no funcionó tanto, que pues nada más fue a final de cuentas como para cerrarle el ojo al gato, pero que pues no va a funcionar para nada, ¿no? La gente, los campesinos, pues seguían siendo los oprimidos, seguían siendo la clase más pobre. Entonces, pues esto hizo de alguna forma que el mismo Zapata, pues aquí tomara a presiones contra Francisco y Madero, ¿no? Y entonces en ese momento, pues se cambia de lado. En algún momento, pues también él decide irse mejor al lado de Venustiano Carranza, que posteriormente, pues va a ser, pues posiblemente, y se cuenta que pues el que lo mandó a asesinar, o también posteriormente quiso también mandar a asesinar a este personaje pues bastante interesante, que lo tenemos como uno de los símbolos del pensamiento revolucionario en nuestro país y también alrededor del mundo, ¿no? Un personaje que representa la revolución, sin embargo, que pues como todos los personajes de la historia, pues también está lleno de matices, está lleno de cuestionamientos, ¿no? Ya que pues es un personaje que se ha visto de una forma bastante mítica, ¿no? Es un personaje que también pues se le han encontrado bastantes cosas negativas. Y podremos decir que, pues en este caso, pues, Zapata fue un ideólogo e impulsor de las luchas sociales y de las demandas agraristas, ¿no? Que esto fue uno de sus temas, pues, más importantes, más esenciales, así como también de la justicia social, la libertad y la igualdad y la democracia social, ¿no? Eran las banderas, los estandartes con los que estaba participando Emiliano Zapata. También él hablaba acerca de lo que es la propiedad comunal de las tierras, el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, estas mismas que eran víctimas de la oligarquía que se llevó durante esa etapa por causa de pues este gobierno que lleno de compadrazgos, ¿no? Que tuvo el mismo Porfirio Díaz, ¿no? Ya hacia el año de 1909 fue fundado en Villa de Ayala el Club Melchor Ocampo en apoyo a la candidatura de la oposición del partido de Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyos integrantes figuró Zapata. Entonces, en esta parte, hacia 1919, podemos ver que ya Zapata pues empieza a meterse un poco más en las cuestiones políticas, ¿no? A querer aterrizar un tanto más, pues algún tipo de cargo público, hasta que, como lo cuenta la historia, un 12 de septiembre del año de 1909, Emiliano Zapata fue elegido, como se conoce en esas regiones, al que es el jefe, el líder de esa comunidad, que es un término en náhuatl que es calpuleque, que pues eso quiere decir justamente eso, ¿no? Que pues él es el presidente municipal justamente de este lugar, ¿no? De la Junta de Defensa de las Tierras de Alnenelulco, Villa de Ayala, Moyotepec, donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el viramiento que acreditaban los derechos de la propiedad de los pueblos sobre la tierra, que como se los decía en un momento, pues era uno de los temas más importantes de los que Zapata, tenía cuentas, ¿no? Los cuales habían sido negados por las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo, que obligó a las corporaciones civiles a vender o ser expropiadas por tierras
por ser tierras improductivas, ¿no? En este caso, lo cual fue un motivo en tiempo después del apoyo de varios líderes indígenas como Tomás Mejía, que también, que por ejemplo, esto trajo como consecuencia que pues apoyaran a los conservadores, ¿no? Porque las leyes de reforma, pues de alguna forma, pues no estaban privilegiando para nada a los campesinos, ¿no? Es por eso que podemos ver a este personaje que justamente, pues hace rato mencionábamos, que fue parte del ejército de Maximiliano, que por eso se fue del lado de los conservadores, se fue del lado del Segundo Imperio, ¿no? Porque ahí encontró muchísimo mejor apoyo. En este caso, pues vimos ahí como las leyes de reforma pues no tuvieron ningún tipo de privilegio para todos estos campesinos, ¿no? Y también podemos ver que en febrero del año de 1910 fue incorporado por la fuerza del nuevo régimen de caballería con sede en Cuernavaca con el grado de soldado raso. En mayo de este mismo año recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda del Hospital, que eran protegidas por el jefe de la policía, José A. Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho, tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero, ¿no? En este caso, pues ahí podemos ver que tanto a él como a Pancho Villa, pues fueron considerados bandoleros por estos actos, por estos hechos que estaban llevando a cabo, ¿no? Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en Villa de Ayala, con objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala. Reunió a los vecinos de 3 pueblos, de Aninolulco, de Villa de Ayala y de Moyotepet. Con ellos inicia un nuevo reparto de tierras, derribando por cercas, ¿no? Entonces, pues es lo que podemos ver de este personaje muy interesante, que pues es parte de los personajes históricos que todavía son como de estos hitos, ¿no? Sabemos y hablábamos empezando el año que, por ejemplo, este año se le está dedicando, se está conmemorando a Pancho Villa, ¿no? Por otra parte, pues en este mes, pues uno de los personajes pues más importantes pues es Emiliano Zapata, ¿no? Ya que se conmemora justamente el 10, pues su natalicio, ¿no? Y a propósito de Emiliano Zapata, tenemos también que hacia el año de 1912 Emiliano Zapata combatió al ejército federal que al mando de los generales Adolfo Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles buscaba la pacificación en los estados del sur. Los zapatistas buscaron defenderse e hicieron brutalmente en las narraciones de los ataques de los zapatistas, ¿no? Ahí podemos ver todas esas, todos esos combates en los que de alguna forma el mismo Zapata pues estuvo involucrado. Sin embargo, en octubre del año de 1918, en el mismo año en que entró a Morelos el general Pablo González de la Garza, apoderándose del territorio, Emiliano Zapata ya era un guerrillero con poco futuro, pues ante las constantes batallas y el escaso de las municiones, la muerte de los cabecillas y de la ley agraria de Carranza, que apaciguó la causa suriana, su movimiento no llegó a consolidarse como una verdadera organización política militar, siendo una rebelión de masas campesinas. Se limitó a realizar su guerra de guerrillas a partir de ese mismo año. Continuó hasta su muerte, que fue en el año de 1919, ¿no? Entonces, ya en los últimos años, Emiliano Zapata, lo que pudimos ver, lo que podemos constatar, pues fue que estuvo en esta especie de guerra de guerrillas, ahí pues combatiendo desde su propia trinchera, ¿no? Hasta que pues a final de cuentas en una traición fue asesinado
a sangre fría, ¿no? Entonces, pues esto dentro de las efemérides importantes que nosotros tenemos en esta semana, esa semana que como se los decía de un principio, pues es una semana, pues de vacaciones, una semana de asueto, por lo cual pues aquí por ejemplo todos nuestros colaboradores en este momento pues se encuentran justamente pues ahí disfrutando de estos días y a los que pues nos toca estar aquí todavía en la ciudad pues no tenemos de otra más que quedarnos aquí. Pues esto con respecto a los temas históricos, a estas dos fechas pues bastante importantes para la historia de México. Se los digo pues por una parte el 2 de abril del año de 1867 que pues representa pues un hecho pues bastante trascendental sobre todo para la historia del estado de Puebla. Y por otra parte pues también este personaje pues muy interesante que pues vamos a conmemorar su natalicio, pues el mismo 10 de abril, ¿no? En este mes, donde se vienen también pues varias celebraciones que pues también estaremos tocando en futuras transmisiones aquí de su programa acá entre nos. Pues bueno amigos, espero que pues hayan disfrutado de esta transmisión, de esta tardecita de miércoles, bastante calurosa aquí en el estado de Puebla. Y pues como lo decía en un principio, a nombre de nuestro titular Javier Águila, nos despedimos de todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión esta tarde. Ya saben, nos estamos viendo la próxima semana aquí, como todos los miércoles, un poquito pasadito de las 4 de la tarde en su programa Acá Entre Nos.